Muchas gracias, público de la zona, por estar acompañándonos en una emisión más de este podcast aquí en Posta MX. Yo soy Roberto Uriel y como siempre les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde platicamos con personalidades que tienen algo que contarnos y algo que dejarnos, personalidades muy especiales. Por lo regular son amistades mías, pero que yo aprecio mucho, como a quien tengo el día de hoy aquí invitada, Rosy Romero. ¿Cómo estás, Rosy? Bienvenida. Gracias, Roberto. Pues yo muy contenta y muy agradecida por esta invitación y la oportunidad que en esta época de pandemia podamos tener hasta cierto punto una cercanía con cierto distanciamiento para pues platicar un poquito de nuestra trayectoria, de temas que nos interesa y que sabemos que le podrían ayudar a alguna persona. Sí, y de tu experiencia también, que la verdad es que tienes muchísima. Y bueno, aquí tenemos, como bien lo decías, este cristal, esta mica, Sí. que nos protege y es bien importante, sobre todo en estos momentos. Rosy, muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Rosy Romero es una persona que yo admiro mucho y que le he aprendido mucho en mi carrera. Gracias. Yo cuando empecé en esto de los medios y de la reporteada, pues tú ya eras toda una institución y hace como unas 2 o 3 semanas te lo dije. Sí, gracias. Ya eras una persona muy conocida en los medios, Rosy, pero ¿tú cómo te defines a ti misma? Bueno, mira, yo soy una persona que es apasionada, apasionada a la educación, apasionada a la cultura, a los viajes Sí, y me pues queda claro que sí. y algo muy importante a la familia, comprometida con mi comunidad. Sí, Ok, soy una persona que se considera que es comprometida con la comunidad, una persona curiosa, una persona que busca soluciones y soluciones de la mejor manera, una profesionista que trata de encontrar soluciones de comunicación basadas en lo científico. Porque muchas veces pues podemos dar recomendaciones en materia de comunicación, pero no muchas veces esas recomendaciones están basadas en testimonios, en fundamentos, y entonces pues me gusta investigar, me gusta ser curiosa y plantear soluciones de comunicación. Y algo que a mí me llama mucho la atención en el tema de la comunicación es cómo transmitir una comunicación positiva. Una ya. comunicación positiva que está basada en emociones, en actitudes, en información de interés, en que no manipule, que no trate de persuadir, sino una comunicación que trate de sensibilizar y hacer reflexionar a las personas. Claro, como buena periodista que eres, no lo mencionaste, pero hay que decirlo, ¿no? Pues eres una periodista y justamente por eso creo que estás muy apegada a los datos, ¿no? Sí. A comprobar las cosas, tener la evidencia, ¿no? Como lo decías ahorita. Eso es importante para ti. Claro, claro, es muy importante. Todos los que nos formamos en una licenciatura, en una maestría en comunicación, pues tenemos que ser responsables de lo que estamos difundiendo, Ujú, de lo que vamos a proponer y que tiene que estar ujú. basado en una investigación. Y entonces, en la medida que nosotros eh, logremos dar información más veraz, más objetiva, pues obviamente vamos a ganar mayor credibilidad, vamos a dar Claro, mejores resultados. claro. Ahorita hablamos un poquito más de eso, de lo importante que es, porque no nada más la comunicación, pues sabes que es muy amplia, y una de las ramas de la comunicación, pues es el periodismo. Pero esto que dices me parece súper importante, los datos, la evidencia, el tener esto bien claro. No nada más aplica para periodistas, sino para comunicación en general. Pero ahorita hablamos de eso. Antes de adelantarnos, me gustaría que, Rosy, nos platicaras cómo empezaste en esto de la comunicación. ¿Desde cuándo supiste que tú querías ser comunicóloga, ser periodista? Claro, mira, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo tenía 13 años, estaba sentada en unas escaleras con una compañerita, una vecina, y estábamos platicando de nuestro futuro, qué vamos a hacer. Yo le Ok. decía que yo quería ser escritora. Entonces, en aquella época, pues todavía yo no tenía nociones de que había una carrera, qué carrera podrías estudiar y demás.
Y cuando se entra a la parte de escoger la carrera, bueno, el periodismo yo lo veía más acercado a poder redactar, escribir, crear contenidos. Era lo que yo sentía más acercado. Cuando yo veo el contenido, cuando yo entro a la carrera, me doy cuenta que, pues bueno, sí hay materias que sí me llaman la atención. Yo me enfocaba más a la parte de redacción, que era lo que más me motivaba. Uh-huh. Cuando yo entro a trabajar, yo entro en un periódico que ya no existe, que se llama La Moneda, de corte político y económico. Veo que tampoco, como que no era lo mismo. Después me incorporo a Televisa, y en Televisa, fíjate, fue cuando yo comencé a percibir un poquito más la parte, cuando me mandaban a cubrir esas notas de educación, de cultura, las notas sociales, sociales en el sentido de interés social del ciudadano, el indigente, claro, el abuelito, la persona con discapacidad. Bueno, esos temas a mí me llamaban muchísimo la atención y me llenaban bastante. Y entonces yo decía, bueno, o sea, ¿cómo no hay una solución para estas problemáticas sociales que se presentaban? Y entonces fue ahí cuando el periodismo ya lo viví con mayor intensidad. Pero fue muy poco tiempo que yo ejercí prácticamente el periodismo. Fueron como 6 años. ¿Fuiste reportera? Fui reportera y conductora de los fines de semana. Ya. Posterior a eso, fíjate que me incorporé a una campaña política, solamente un mes, de un jefe que yo tenía ahí en Televisa. Y bueno, me di cuenta que la política no era lo mío, pero la verdad es que sí hacía propuestas interesantes para llamar la atención de los medios de comunicación. O sea, a mi jefe me dijo, oye, pues tienes buena idea, ¿verdad? Hicimos esta actividad y los medios fueron a cubrir la nota y salió en todos los medios de comunicación. Entonces, bueno, ahí utilicé una estrategia de atención a medios. Después de esto, yo ya me incorporo inmediatamente a un área de prensa de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, yo veía que la atención de medios me llamaba mucho la atención. En educación, bueno, pues tú tienes que trabajar mucho la parte de redacción, porque no solamente estás trabajando comunicados, boletines, sino que también estás apoyando en materiales didácticos, porque el área de comunicación siempre es bien socorrida para que le revisemos los materiales, no solamente en la parte de contenido, sino también en la parte visual. Entonces es algo que a mí me llama mucho la atención. Y bueno, pues ahí estuve casi cerca de 13 años. ¿Hiciste toda una carrera en 13 años. En la Secretaría de Educación Estatal? Sí, así es. 13 años, y que lo combiné con otros 4 años con el área de desarrollo social, que también me fascinó. Entonces, yo me sentí muy identificada con la parte de comunicación social. Ya. Y lo veías como parte integral de la comunicación. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en periodismo, pero para mí es muy importante cumplir todo este ciclo. Un comunicador debe tener la capacidad de poder desempeñarse en cualquier área del conocimiento, en cualquier sector. Puede ser en la parte institucional, puede ser en las organizaciones de la sociedad civil, puede ser en organismos independientes o patronatos, como en el área en donde estoy ahorita actualmente. Entonces, eso me llenaba mucho más de enriquecimiento y de conocimientos, y obviamente de poder contar con soluciones de comunicación para esto. Pero pues, definitivamente yo siempre me inclinaba con la parte de comunicación. El periodismo pues lo iba dejando un poquito más fuera del camino. Y si me preguntas, ¿te gustaría regresar al periodismo? Solamente si fuera en la parte editorial, que es uno de mis metas en algún momento dado, poder participar en la parte editorial de un medio o de todos los medios de comunicación. Opinión. En la parte tener de opinión. Una columna, una videocolumna, sí, algo.
Así es. Ya. Y te inclinarías también por los mismos temas para opinar acerca de Claro, claro, porque ha sido mi formación, sería muy irresponsable como profesionista, como periodista, comunicadora, pues hablar de temas en los que a lo mejor no estoy muy bien informada, eso. no tengo la preparación y, por ejemplo, en el tema educativo, te puedo decir, estando yo en la Secretaría de Educación, yo hice una maestría en Administración Educativa y también hice una especialidad en Gestión Pública de la Evaluación Educativa. Dices, pues, ¿qué tiene que ver esto? Entonces, tienes que estar preparada para poder tomar decisiones en materia de comunicación, Ya. ¿verdad? ¿Qué tan importante es esto? Que te sigas preparando. Sí. Digo, habemos muchos reporteros, periodistas y gente que andamos en esto de los medios que ya hicimos nuestra licenciatura y hasta ahí quedamos. No, hay que seguir, hay que actualizarse. Por ejemplo, yo, cuando yo me fui a vivir a Vancouver, yo hice un diplomado en Business Management. Entonces, los comunicadores tenemos la fama de que no nos gustan las matemáticas, ni la economía y todo eso. Para mí fue un reto muy grande hacer este diplomado, porque era de negocios completamente. Y veíamos economía, y veíamos contabilidad, veíamos leyes en materia de trabajo y en economía, y en inglés. Entonces sí fue un reto muy importante. No fui una estudiante muy sobresaliente, aunque yo le dedicaba muchísimo tiempo al estudio, estaba enfocada a eso, pero bueno, la limitante del idioma a veces no te permitía entender todos los conceptos, pero mira, lo intenté y lo logré y terminé. Eso es bien importante. Oye, y antes de que nos vayamos para allá, para Vancouver y todos tus viajes que anduviste, ¿cómo fue tu paso por Televisa? ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué extrañas de Televisa? ¿Cómo te fue en esa parte de tu vida que estuviste 6 años, entiendo, en Sí, Televisa? sí, fueron 5. Mira, en Televisa me enriquecí mucho de la parte de cómo crear los guiones. Okay. Porque tú vas a una entrevista, grabas media hora, 1 hora y tienes que resumirla a una nota que va a durar 30 segundos, 1 minuto, y si es un reportaje, 3 minutos. O sea, nada, ¿verdad? Para la media hora, 1 hora que estuviste entrevistando y preguntando y demás. Y entonces tienes que desarrollar mucho esa habilidad de decir qué es lo importante. Okay. Entonces, el periodista de televisión, yo creo que una de sus fortalezas es esa, el reducir la información y decir qué es lo más importante. Entonces, en Televisa yo creo que de manera profesional lo que aprendí mucho fue hacer guiones, el redactar todo tipo de materiales, noticias, reportajes, concretar, hacer las entrevistas, prepararte. Y bueno, qué extraño de Televisa. Bueno, yo creo que en su época fue un medio de comunicación, y yo creo que lo sigue siendo también, un medio de comunicación que generaba mucha credibilidad, que motivaba mucho a sus periodistas, que hicimos muchas amistades ahí, que han pasado casi 20 años y nos seguimos viendo y nos seguimos saludando a la distancia, no solamente con un saludo, sino con un aprecio, un agradecimiento de esa generación muy bonita. Ya. ¿Y de Secretaría de Educación? Mira, de Secretaría de Educación, pues yo aprendí de más de 8 secretarios de educación. Uh-huh. Me tocaron 8 secretarios de educación. La última me tocó solamente también 1 mes. Fue la maestra Estela, que entró con el Bronco. Fue esta maestra. A mí, en lo personal, era un perfil que yo andaba buscando muchísimo, porque con eso de que veía todos los perfiles de los secretarios de educación, y yo siempre decía, ¿cuál perfil es ideal para la educación de Nuevo León? ¿Qué perfil de secretario nos puede llevar realmente a una educación de calidad? Uh-huh. Y en materia de comunicación, pues, ¿de cuál puede ser más fácil de manejar ante los medios de comunicación, uh-huh, verdad? También veías muchas
opciones. Y entonces, fíjate que cuando yo la vi a ella, a ella de que ya le habían asignado y decía toda una trayectoria en la parte académica, no en la educación básica, pero sí en la educación superior, que no tenía ningún perfil político, porque para mí es muy importante que un secretario de educación no tenga un perfil político, sino que sea más un perfil académico, o que lo combine, porque sí hubo uno por ahí que sí yo veía que tenía entre lo académico y lo político y sabía equilibrar muy bien. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es importante para ti que no sea político, que sea más...? Porque cuando tú encuentras en la educación o en cualquier posición un perfil 100% político, se va a dedicar a trabajar y a pensar en beneficio del partido que lo postuló. Ya. Y no del tema al que quiere resolver. Entonces, para mí sí es muy importante porque si hay un perfil académico, realmente se va a enfocar en resolver los problemas de la calidad educativa, Sí. en mejorar la infraestructura, en mejorar los programas, en la capacitación de los maestros, en dar los materiales a las escuelas, en acercar a los padres de familia a las escuelas, porque la educación es de todos, no es solamente de los maestros, no, es responsabilidad de todos. Ya. Bueno, decías que el perfil especializado académico es importante, pero antes de eso me estabas diciendo que esta última secretaria era la que más te gustaba por eso. Sí, pero el poco tiempo que la conocí, la verdad se enfrentó a muchos problemas de acercamiento con la comunidad, porque también pues te das cuenta que el perfil académico no busca mucho el contacto. Sí, o sea, están enfocados en lo que, en el trabajo, en lo que hay que hacer y no tiene como el don de los políticos, ¿no? Claro, que están... y lamentablemente la cultura latina es de mucho acercamiento. O sea, necesito pachos, necesito que me veas, necesitas que me abraces, que me des un besito. Las relaciones públicas. Sí, lamentablemente, en mi opinión, pues eso también afecta, ¿verdad? Sí. Porque por eso se busca a veces perfiles en donde, pues, un titular tenga la parte técnica, científica, académica, pero también conozca un poquito más de ese contacto que quiere el latino. Ya. Y te tocó muy poco porque pues después de eso ya saliste de ahí. Así es. Ya. Así es. ¿Y qué fue de tu vida después de ahí? Mira, después de ahí me fui a Canadá. Estuve viviendo un año, en todo el 2015, perdón, no, fue el 2016. Estuve viviendo en Canadá. Fue en esa temporada que hice mi diplomado. O sea, y posteriormente, también en esa época terminé una especialidad. ¿Allá en Canadá? No, esa fue a distancia. ¿La estabas haciendo en línea? La comencé en el 2015, mi especialidad, pero la concluí en febrero-marzo del 2016. Entonces yo pedí pues un permiso por este viaje que yo tenía, que si podía concluirla a distancia, que si las últimas 2 sesiones presenciales pues las hacía a distancia. Ya. Y sí me las autorizaron. Ya. Y estuviste en Canadá un año, hiciste ya tu diplomado, ¿qué más andabas haciendo por allá? ¿Cómo te fue? ¿Por qué ese cambio así tan radical? Porque pues ya toda la vida aquí y luego de repente te vas para allá. Fíjate que voy a caer muy mal, pero yo creo que en mi otra vida yo era canadiense. Pues mira, la piel ahí la llevas porque eres muy blanca. Y allá son como que muy blancos chapeados. Ay, yo también. Oye, sí, fíjate que bueno, pues fue una experiencia impresionante. Yo se la recomiendo a cualquiera que alguna vez en su vida quiera vivir la experiencia de vivir en el extranjero, que lo haga. De hecho, yo siento que debería de ser obligatorio cuando estás en la universidad
ir a hacer un intercambio académico. Te cambia completamente la vida, te hace una persona más, te diré, multicultural en el sentido de que aceptas la diversidad, eres más respetuoso con todas lo religioso, las preferencias sexuales, la forma de pensar, me imagino que todo, es diferente. Todo. No. Las costumbres. Es algo extraordinario, es una experiencia impresionante. Valoras lo que tienes, pero también te das cuenta de los problemas que hay en tu país, y que también muchos de esos problemas son ocasionados por el mismo ciudadano representado en la vida común, o en un puesto, o en un cargo, en una empresa y demás. Reconoces los avances de otros países, y te das cuenta de por qué un país como Canadá, o como Corea, como Japón, como otros países están posicionados en los países de mejor calidad, de mejor educación, de mejor salud. Y entonces, bueno, pues hay mucha disciplina, hay mucho estudio, hay mucha cultura. Y bueno, si queremos aspirar a eso, bueno, pues tenemos que hacer y comportarnos como esos ciudadanos, ¿verdad? Okay. Entonces te cambia completamente la vida. Y en esa época, bueno, aprendí de mucho. Entonces, ya cuando digo calidad educativa en México o calidad educativa en Nuevo León, mira, me siento mal, porque comparo la educación pública de ese país y la educación pública de aquí, y ya digo, pues, ¿cómo voy a decir calidad educativa si ya sé realmente lo que es la calidad? Que se supone que Nuevo León es, si no es el estado número 1, es uno de los primeros estados de México que tiene muy buena calidad educativa, ¿no? Y cobertura aparte, o sea, bueno, todos aquí estudiamos. Bueno, vamos a hablar en términos de calidad educativa de México. Pero si a Nuevo León lo sacamos y lo comparamos con otros países, estamos malísimo. De verdad. Malicísimo. O sea, es impresionante. Te lo digo porque ya, no por criticar lo que estamos haciendo, porque yo formé parte del sector educativo, sino que ya te lo menciono ya como una situación de conocimiento. De esa experiencia vivida en otros países. Sí, es una aportación tuya. Claro, aportas lo que viste. Entonces, pues sí, la verdad es que sí, Nuevo León es uno de los mejores si lo comparamos con México, pero si lo comparamos con otros países, definitivamente estamos muy mal. Ya. Pues ya me dejaste pensando mucho acerca de esta cuestión educativa en Canadá. Pero bueno, háblame un poco más de tu experiencia allá. Esto es la parte educativa, pero dejaste todo y te fuiste. Ahorita decías que es bien importante, o que tú recomiendas que a todos hagamos eso, que nos vayamos un tiempo, pero es todo un reto. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar y digo, pues bueno, me voy a vivir un año a Canadá o a Corea. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho conocer Corea. O me gustaría conocer España, por ejemplo. Me gustaría conocer Argentina. O Chile, que también creo que es un país que me parece muy interesante. Pero digo, ¿cómo me voy a ir? O sea, tengo que dejar mi trabajo, dejar mis proyectos, dejar a la gente, a mis amigos, a mi familia, etcétera. Es un reto fuerte, ¿no? Sí, pero hazlo. Okay. Hazlo, por favor, no te quedes. No te quedes y no lo hagas a una edad más grande. Yo, por ejemplo, sí, a mí me dijeron, o eres muy valiente o estás bien loca, me dijeron cuando hice eso. ¿Y qué eres? Prácticamente, ¿De las dos? yo creo que de las dos un poquito okay. En ese momento. Mira, algo muy importante, cuando tú te vas a estudiar a Canadá o a otros países y te vas con un programa de estudios, tú puedes estudiar y trabajar. Okay. Te permite, te dan un permiso para eso. ¿Y lo puedes hacer a cualquier edad? Sí, a cualquier edad. A cualquier edad, pero emocionalmente yo creo que cuando estás más joven lo toleras más. Sí, claro. Y yo te confieso, cuando yo me fui para allá, yo tenía un ahorro para vivir, pero tenía que trabajar.
Y entonces, bueno, yo estuve colaborando con una agencia de asesorías de estudios en el extranjero, en donde hacíamos visitas a escuelas, promovíamos esa institución, y bueno, los alumnos se enteraban de cómo era estudiar en el extranjero. Pero pues esas colaboraciones no eran suficientes, mis ahorros tampoco eran suficientes. No, el dinero se va. Entonces, y aparte vivir en Vancouver es extremadamente caro. O sea, yo vivía en un cuarto, con una cama y su baño, y el costo por rentar ese cuarto era 10,000 pesos al mes. En una casa. Entonces, tú tenías que combinar. Entonces, la mayoría de los estudiantes estudiábamos y trabajábamos. Entonces, dedicábamos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la escuela, y después de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche trabajaba en un restaurante. Los sábados y los domingos era cuando más había ese trabajo, y estabas desde las 3 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche. Es un trabajo muy pesado porque generalmente los trabajos te topabas a cocineras, te topabas lavaplatos. Bueno, yo ahí en ese restaurante lo hice de todo, y cuando me ponía a platicar con las personas, tú estabas al lado de un doctor, estabas al lado de una maestra en ciencias de no sé qué. O sea, todos. ¿Y trabajando ahí en el restaurante todos? Sí, todos. Y de muchos países. Afortunadamente tú dices, bueno, en México tenemos ciertos problemas que son graves, pero todavía en ese tiempo yo decía, pues no, me iba porque me quería realizar en una parte académica de estudios, seguir explorando, visitar, conocer. Uh-huh. Pero en el caso de todas estas personalidades, son personas que viven en países donde hay guerras. Y entonces ellos son refugiados, salen de sus países y se incorporan a la vida laboral, y así sean doctores y demás, sus conocimientos no son válidos en Canadá. Entonces nuestros conocimientos, así yo tuviera una maestría, una especialidad y lo que sea, yo tenía que lavar trastes, ¿verdad? O tenía que atender a personas, o en la caja de repente, y así te encontrabas a muchas personalidades. ¿Qué les puedo decir? Mi recomendación es que se vayan más jóvenes, porque a los 3 meses de estar lavando trastes, y oiga, y así como que, y mi carrera, y a poco, pues sí, es una calidad impresionante de vida. O sea, tú puedes vivir en el barrio, entre comillas, más pobre, pero la calidad del hogar, la calidad de la alimentación, la calidad del paisaje, o sea. Los servicios, o sea, son buenísimos. Allá no hay basura. Allá no hay contaminación. Tú sales, ni siquiera contaminación visual, está prohibido panorámicos, están prohibidos telarañas en los de cableados. O sea, tú sales y ves un bosque. Ves un bosque, vas caminando por la calle y es un bosque. Entonces, la gente muy respetuosa, todos de diferentes religiones, de diferentes tonos de piel, y un respeto impresionante. Es algo extraordinario. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 43. Y pues ya, eso es un reto, ¿no? Porque ahorita dices, lo recalcas mucho y me llama mucho la atención que dices que váyanse jóvenes. O sea, ¿qué será? De 20 añeros. Sí. 25. Claro. No se limiten. No, mi recomendación es terminando su carrera. Okay. O de intercambio. Sí, terminan su licenciatura, la carrera que tengan aquí, uh-huh. y vayan. Y la otra es la recomendación, póngase a trabajar. O sea, no importa que hayas terminado la prepa, combina la prepa con un trabajo en medio tiempo. Allá los muchachos desde los 18 años están trabajando. Ya. Y aquí los protegemos mucho. Yo entiendo que, bueno, las condiciones de seguridad aquí en México es diferente, pero, por ejemplo, en Canadá, ¿no? Los papás los ponen a trabajar, los mandan a trabajar. O sea, te doy hasta la preparatoria. Si quieres una carrera profesional, la mayoría de ellos la tienes que costear tú, o tienes que costear parte de la carrera. Ya, pues qué importante esto también, ¿no? Uh-huh. La forma de
la cultura de la gente allá en Canadá. ¿Solo estuviste en Canadá? No, también me fui a Irlanda, Ok. ¿Y Irlanda, allá qué en tal? Europa. Fíjate que yo esa cultura es una combinación entre la cultura latina y americana. ¿Estadounidense? Sí. Ok. No, fíjate que no me gustó. Lo que me gustó de esa cultura fue el gran respeto y apoyo que se le tiene para los adultos mayores. Ay, me encantaba ver a los adultos mayores, este, eh, 90, 80 años, manejando en sus carritos, paseando, haciendo ejercicio, en sus casas de asistencia. Entonces, el clima no me gustó porque hace mucho frío, mucho viento, como es una isla, Mm. frío, viento y mucha lluvia y no hay montañas. Entonces a mí me encantan las montañas, pero sí es un área verde esmeralda con muchos castillos y muchos cementerios muy antiguos que datan de siglos y siglos y siglos y puedes estar pasando por una calle a 100 metros está tu casa y pero a 100 metros estaba el Cementerio cementerio histórico. con las criptas así súper mega antiguas, ¿no? Un día, yo recuerdo una noche, cuando descubrí que me asomé en una bardita y le digo, ¿aquí qué es? Me asomé que veo un cementerio. No, al día siguiente estaba yo Fotos. soñando, ¿no? Ah, Soñando, así que, de espanto, ¿verdad? de Halloween. Sí. ¿Y no tomaste fotos allá? O sea, porque pues es bien interesante eso, ¿no? Sí, tengo muchísimas fotos que Ya. conservo, de todos esos lugares. Los recuerdos. Lo recuerdo exactamente. Pero te digo, ahí yo hice una investigación educativa Ujú. sobre los estudiantes que se van a estudiar a esas zonas, perdón, los Sí, sí. estudiantes que se van a estudiar inglés o una maestría y demás, cuál es el contexto en el que se están desenvolviendo, cómo está la educación en Irlanda, cómo está el trabajo, si los muchachos pueden trabajar o no, cómo está la seguridad ahí, la salud, si ellos tienen condiciones, si se llegan a enfermar, si pueden atenderlos bien. Entonces, hice un diagnóstico de la educación en ese sector y lo compartí pues para una agencia con la que Eso, colaboraba. ese era el motivo de tu estancia en Irlanda, hacer ese análisis. Sí, o sea, con ese proyecto, porque yo Ok. propongo los proyectos, propuse ese proyecto, me lo aceptaron, le dije, oye, yo quiero ir a seguir preparando, a mejorar mi inglés, Mm. y obviamente la parte cultural, que para mí es muy importante, porque no solamente aprendes en una escuela, sino aprendes en la práctica, en la calle. Ujú. Entonces, ese proyecto consistió en ese diagnóstico y bueno, pues me enriquecí mucho y yo creo que debe ser de mucha utilidad para la agencia cuando pretende mandar a los estudiantes ahí, qué factores debe considerar. Ya. ¿Cuánto tiempo estuviste en Irlanda? Ahí estuve creo que fueron 6 meses nada Ok, más. fue Sí. más corta la estancia. Me regresé, iba para más tiempo, yo podía estar hasta 2 años, Ajá. Sí, toma, pero, toma. pero me regresé porque me iba a convertir en abuela. Ah, ya. Bueno, ahorita también nos cuentas un poco de eso, que es otra parte importante, y que es todo un reto también para las mujeres, ¿no? Porque, yo las veo como profesionistas muy exitosas, que también se lo comentaba yo a Blanca Montemayor hace como 3 meses que vino. Ella inauguró este podcast, que me llama mucho la atención cómo hacen tantas cosas, pero también, pues no podemos negar que también son madres de familia, ¿no? Que tienen sus hijos o hijas, algunas son esposas también, o sea, en general hay muchas facetas que las mujeres pueden cumplir. ¿Tú cómo le has hecho con todo esto, Rosy? Fíjate que eh, pues lo he tratado de sobrellevar, eh, porque sería falso de mi parte decir que no descuida ciertas cosas por, por, por lo profesional. Muchas Ajá. veces una mujer
pues asume una responsabilidad alta y aparte, al asumir esa responsabilidad alta, pues también va consigo muchas horas de trabajo, muchas horas de estrés, incluso, incluso pues enfermedades, ¿verdad? Y esto pues tiene un impacto en la vida personal y familiar. Entonces, pero se ha podido sobrellevar siempre buscando las soluciones que sean mejor tanto para la parte profesional y la parte familiar. La verdad es que no es nada fácil, pero pues tienes que llegar a un equilibrio. Sí, claro. ¿Te arrepientes de algo, Rosy? ¿O Eh, tienes algo así como que te digas, ay, por mi carrera descuidé esto? O... no, fíjate que no me arrepiento. Muchas veces tienes que tomar decisiones que pues nos es la única que tienes que hacer, si no, no sales adelante, Ujú, si no, no das resultados. ujú, Hay situaciones en las que pues podrías estar afectando a la familia, por ejemplo, en los momentos de atención, ujú. cuando tenemos, por ejemplo, una mamá que se hace responsable de su hija completamente y, y bueno, tienes que dejar en encargo a la niña con tu mamá, con tus hermanas o incluso contratar a una persona, una niñera para que te ayude en esas labores. Que, que eres tú. Claro, claro, y hay veces que veo a muchas compañeras las veo con ese perfil Ujú. y digo, pues aquí hay que lograr un equilibrio a veces, hay que lograr un equilibrio, pero lo importante es seguir dialogando. Cuando platicas, yo platico con mi hija sobre esa etapa difícil, porque eh, no todo el tiempo, por los diferentes trabajos y responsabilidades que tuve, pues se le dedicó tanto tiempo. Dices, bueno, sí, sí, nuestra compañía fue menos, pero logramos objetivos materiales Ujú, que lograron que a lo mejor tuviéramos más años de más convivencia, ¿verdad? ujú. Entonces, bueno, total, eh, pues una de las sugerencias que tenemos es buscar el equilibrio. Ya. O sea, no conviviste mucho con tu hija en... En cierta etapa de Ajá. sí, la etapa de la adolescencia, pero pues afortunadamente yo fui una madre bien bendecida porque mi hija es una niña extraordinaria. Sí. En la parte académica siempre en los primeros lugares, Ya. en las relaciones humanas era súper amiguera, se llevaba súper bien con todo mundo. Entonces eso nos abría la puerta tanto en la familia, porque como la familia no batallaba con una conducta que no era la adecuada, Claro. pues se me facilitó muchísimo. En la parte de salud no teníamos complicaciones graves de salud. Entonces todo se era Alineaba, positivo, se acomoda. exactamente. Ajá. Entonces yo viví esa gran experiencia con ella y que la comentamos, que la comentamos, le digo, ella no tuvo la etapa de la rebeldía, siempre fue muy obediente, muy atenta a todas las recomendaciones. Qué bueno, Rosy. Pues creo que sí has sido muy afortunada porque pudiste, bueno, has podido, porque todavía, pues eres una profesionista, estás ahorita en el Festival Santa Lucía y eres como catedrática. Has podido tener tu carrera, pero también te has podido desarrollar como mamá y hasta te fuiste algunos años al extranjero a la aventura y demás. Este, sí te veo yo como alguien muy afortunada, muy bendecida. Claro, digo, no todo es miel sobre hojuelas, Claro. pero has aprendido mucho a sobrellevar las cosas y a salir adelante. ¿Algo más que me quieras decir al respecto de esto, Rosy? Y para cerrar ya con lo que haces ahorita en la universidad y en el Festival Santa Lucía. Claro.
No, pues De la parte de abuela, no sé si quieras decir algo. ay, pues mira, es una etapa súper maravillosa. Se la recomiendo a todo mundo, pero cuando sus También. hijos cuando hayan terminado su carrera, hayan viajado, hayan trabajado, conviértanse en abuelos. La verdad es que una experiencia impresionante, impresionante. Es un sentimiento tan hermoso que te motiva, que te hace sentir feliz, que te hace sentir con energía. Este, es una experiencia inolvidable, o sea, cómo los abuelos nos podemos convertir y reactivar con los nietos. Ujú. Es una etapa maravillosa que a todo el mundo se lo recomiendo. Claro, ya nos tocará. Sí. Oye, y rápidamente el Festival Santa Lucía y como catedrática. Bueno, en el Festival Santa Lucía estoy muy contenta porque estoy aplicando todos mis conocimientos en comunicación positiva. Los comunicadores, muchas veces utilizamos diferentes técnicas para difundir la información. El Festival Santa Lucía es un espacio en donde se generan muchos contenidos que aplican mucho en la parte de la comunicación positiva porque te van a generar una serie de emociones impresionantes, te van a generar bienestar. Entonces, Ok. ahorita en época de pandemia, por ejemplo, pues recibimos muchísima información que nos genera ansiedad, depresión, preocupación, todas esas emociones negativas, pero cuando nosotros comenzamos a difundir esa parte de la comunicación positiva a través de imágenes, a través de un evento sorpresa en donde nadie sabe y luego te aparece un cantante en un carro, o volteas al cielo y ves un espectáculo aéreo y que te genera una emoción positiva, bueno, es parte de ese trabajo de la comunicación positiva que estoy aplicando. Y mi experiencia como docente, bueno, he sido formada en técnicas de la psicología positiva, en donde a los estudiantes ahora se les enseña de una manera en la que ellos puedan desarrollar su propósito de vida, en donde vean en equilibrio lo que es la parte académica, pero también qué es lo que tú sientes, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te produce bienestar, de su compromiso con la sociedad. Y entonces, bueno, traigo en equilibrio la parte académica y la parte profesional de la comunicación. Ya, que ahí es lo que decías al principio, que pues hay que ser muy rigurosa con los datos y con la evidencia y la comprobación y tener bien claros todos los datos, ¿verdad? Así es, o sea, yo por ejemplo en la parte académica estoy enseñando lo que es cómo diseñar un proyecto social y después de diseñar un proyecto social, cómo aplicarlo en una comunidad. Y Ujú. bueno, pues hay mucha experiencia que yo he tenido en esa parte, en todas las instituciones en donde yo he trabajado. Entonces se me hace muy, muy práctico poder enseñarles. Y a ellos también ahí está la parte de evaluación, ¿verdad? ¿Qué estás proponiendo solucionar? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Y cómo lo vas a medir de que lo que propusiste va a dar resultados? Entonces, es muy interesante todo esto. Pues qué padre, Rosy. Me encanta todo lo que haces. Es bien difícil hablar de todo lo que una persona hace porque el tiempo corre muy rápido y Claro, se nos va rápido sí. la hora aquí del podcast. Pero creo que nos has dejado con muchas cosas muy buenas, Rosy. Y bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No sé si quieras decir algo ya, la despedida, No, última agradecerles oportunidad. agradecerles y muy, muy contenta de que existan este tipo de espacios en donde se estén generando contenidos que le puedan servir a la comunidad, porque generalmente cuando estamos en las redes sociales, en internet, ves una serie de contenidos que son de entretenimiento, pero el también llenar de información que pueda ser útil a través de la experiencia de los profesionistas puede inspirar o puede hacer llegar un mensaje a las personas que nos ven.
Claro, y aprendemos de tu historia, Rosy. Y de hecho, yo creo que te voy a volver a invitar porque me quedé con ganas de hablar un poco más de la comunicación positiva. Pero bueno, ya hacemos otro programa más Ándale, muy adelante bien. para hablar solamente de ese tema. Ahorita ya nos dejaste con muy buen sabor de boca al conocer toda tu historia. Luego ya vamos por temas. Me parece excelente. Muchas gracias, Rosy Romero, periodista, comunicóloga, catedrática, viajera, aventurera. Gracias por haber estado aquí en la zona y nosotros nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Roberto Uriel. Recuerden seguirme en mis redes sociales, @Roberto Uriel y Aposta también. Síganla como @PostMX. Nos vemos en la próxima.